Muy buenos días. En el día de hoy iniciamos la tercera clase de la materia trata de personas para el nivel de sargento ayudante. Bueno, los temas que vamos a plantear a partir de esta clase, que es la tercera clase, recordemos que en la primera clase, la clase introductoria, dimos una idea de lo que eran los tratados internacionales que manejaban este tema de la trata de personas. También veíamos nosotros el concepto, definición de lo que era el delito de trata de personas. Vimos algunos detalles sobre ciertos protocolos, veíamos la clasificación de las conductas que se daban en el concepto de definición. Habíamos dicho de que este delito, que es un delito de carácter transnacional, que es un delito que tiene competencia la justicia federal, ¿verdad? Es una ley nacional, la 26364, con las modificaciones que establece la nueva ley que la actualizó. Y también habíamos dicho de en las clases que hemos asistido de las diferentes conductas, y específicamente en la última clase, la clase 2, dimos los aspectos particulares que tiene el dolo, que es uno de los elementos y constituyentes de este tipo de delitos, que es el delito de trata de personas, que estaba previsto en una ley que complementaba los conceptos y a la vez en dos artículos del Código Penal, que son el 145 bis y el 145 ter. Bueno, en esta clase nosotros nos vamos a centrar en los aspectos, digamos, que complementan los conceptos y que están dados por la propia ley, 26364, con las modificaciones que nos da la ley 26842, y que me interesa sobremanera porque es un aspecto diferenciador el que está previsto en el artículo 5, que se denomina una excusa absolutoria. Excusa absolutoria. Bien, esta excusa absolutoria que está en el artículo 5 de la ley de tratas dice así: no punibilidad. Las víctimas de trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de la trata. Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del delito que las damnificara. Esta es una situación muy particular, ¿no? ¿Por qué? Porque, y sobre esto la doctrina ha escrito mucho. El tema se explica de la siguiente manera. Generalmente, en otros delitos del Código Penal, digamos, el consentimiento que presta la víctima del delito como sujeto pasivo del delito. Usted sabe que un delito tiene dos polos. Vamos a recordar un poco sobre principios generales del derecho penal. Tenemos el polo activo y el polo pasivo. Como habíamos dicho en la primera clase, un delito requiere siempre, para ser cometido, de la existencia de un mínimo de dos personas: el autor del hecho delictivo y la víctima o damnificado de ese hecho delictivo. En el polo activo, el que comete el hecho delictivo, se encuentra el autor del hecho, el que despliega una conducta que, tipificada en una norma de la ley penal, produce un daño en un resultado en el polo pasivo de esta relación, que sería la víctima. Polo activo, polo pasivo. Por eso en doctrina penal se llama sujeto activo al que comete el hecho, sujeto pasivo al que lo sufre. Bajo ese concepto,
Existen algunos delitos en el Código Penal, como por ejemplo el artículo 172 del Código Penal, que prevé la figura de la estafa. En la figura de la estafa, a ver, en la figura de la estafa dice textualmente el artículo 172: será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza, o aparentando bienes, créditos, comisión, empresa o negociación, o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. ¿Qué es lo que pasa en este delito básicamente? En este delito se produce lo que se llama la disposición patrimonial pecuniariamente perjudicial para quien la hace. ¿Qué quiere decir esto? Que en este delito se da un fenómeno. El sujeto activo del delito de estafa desarrolla una conducta que se denomina ardid, que es toda maquinación, mentira, engaño, por decirlo de alguna manera, que producido por el sujeto activo, en el sujeto pasivo tiene que producir un efecto. Ese efecto es la consecuencia del fraude. Es decir, el sujeto pasivo le cree al sujeto activo este ardido engaño, lo toma como cierto, y por lo tanto él, preso de esa situación de fraude, creyendo en la verdad de lo que dice el sujeto activo, él voluntariamente, consintiendo o consecuentemente consintiendo esa acción positiva que ha desarrollado el sujeto activo, y creyendo, él hace una disposición patrimonial. ¿Qué significa? Que él, digamos, cae en la red tendida por este autor de derecho delictivo y le traslada un bien económico para que este señor, que es el sujeto activo, engañándolo, en ese engaño y por ese ardid, se beneficie. Es decir, hay un fraude que va en el sentido del activo al pasivo, y una disposición patrimonial que vuelve contestando el resultado exitoso de la acción fraudulenta que ha llevado a cabo el sujeto activo con relación al sujeto pasivo. Eso hace de que esta persona en esa creencia se ve engañada y se ve privada patrimonialmente, por eso se llama disposición patrimonial, de el beneficio que significa este desapoderamiento en el que él cae como consecuencia del éxito del ardid del sujeto activo. Cuando nosotros analizamos aquí qué es lo que ha pasado, acá lo que ha pasado es que este señor, cayendo en este error producido por el ardid del sujeto activo, ha consentido de alguna manera la conducta del sujeto activo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si de pronto dijésemos nosotros que este delito no se puede dar porque no ha habido consentimiento? Yo me recuerdo hace unos años, cuando yo trabajaba en el área de defraudación y estafa, hubo un caso en el cual el abogado defensor de un imputado que había realizado una estafa en una empresa llamada Sprinter, que estaba en la calle Rivadavia, el abogado defensor en el juicio defendió a su cliente diciendo de que como el sujeto pasivo apenas se había enterado del hecho que iba a ser víctima de una estafa, fue a la policía, y la policía preparó un procedimiento que se llama delito experimental para ver cuando caía el sujeto activo a cometer el hecho. Entonces él, en realidad, cuando cayó el sujeto activo, fue detenido, aprehendido de manera inmediata cuando intentaba realizar la acción defraudatoria. Después, en el juicio, dijo que el abogado defensor y el tribunal hizo lugar, dijo que este sujeto pasivo nunca podía haber sido sujeto pasivo del delito porque él ya sabía de antemano que el otro iba a intentar defraudarlo, lo que significa que él no había brindado el consentimiento, por lo tanto se considera que ese era un delito imposible. Analizado desde esa perspectiva, el negocio jurídico que hay en la estafa, y sí, si no existe esta calidad de sujeto pasivo que consienta y que caiga realmente, que crea en ese ardid, nunca va a ser víctima de ese hecho delictivo. Entonces, nosotros observamos entonces que hay delitos en los que requiere de este consentimiento para que se perfeccione el éxito del dolo del autor del hecho.
Ha habido casos, por ejemplo, también en los delitos de abuso sexual, en el cual, por ejemplo, ha ocurrido muchas veces de que el varón es denunciado por la mujer como que la ha violado, que la accedió carnalmente. Hoy se llama delito de contra la integridad sexual. Y resulta que después, a la semana, aparece la madre de la víctima diciendo a la policía de que la víctima en realidad no fue violada, no fue contra su voluntad en la relación que tuvo con este muchacho, porque en realidad ellos eran novios, pero ella le había descubierto un engaño a él. Entonces por eso en represalia hizo una denuncia como que había tenido relación contra su voluntad y por lo tanto había un acceso carnal ilícito, ilegítimo, pero no había sido consentido. Entonces, en ese marco, el tribunal observa de que no hubo tal violación y en muchos casos el delito ha quedado digamos, desaparecía este dolo del autor porque no había una violencia en oposición por parte de la víctima. Entonces, en realidad, cuando hay ciertos tipos de delitos, se dan que el consentimiento tiene un determinado valor. ¿Qué pasa? En la trata de personas se ha dicho que no, que aunque el consentimiento en la situación en la que se encuentre la persona del sujeto pasivo haya sido dado por su propia voluntad, dicho consentimiento no tiene que ser tomado en cuenta porque se considera que la persona en esa situación se encuentra en una especial situación de vulnerabilidad en la cual no puede dar un consentimiento válido aunque sea mayor de edad. Es absolutamente irrelevante. Es más, hay otra parte de la norma que dice que tampoco ese consentimiento dado por la víctima libera de la responsabilidad penal a los autores que han cometido el hecho ilícito, ¿no? Entonces, esta cláusula o excusa absolutoria que se llama, o digamos de no punibilidad para la víctima del delito mientras haya sido realizado mientras la víctima la trata, tiene antecedentes muy importantes. Por ejemplo, hay un caso que hubo en la Cámara Federal de Córdoba, que en la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones del año 2021, en la cual la víctima mejor dicho, una de los autores de este hecho, una mujer que había estado participando dentro de la red, y ella era parte del sometimiento, ella había sido a su vez víctima del hecho de trata durante 20 años. Entonces esa situación en la que la persona se encontraba durante 20 años la había llevado a que se demostrase en el hecho delictivo, en la cadena de tareas que cada uno tiene dentro de la organización, de que ella estaba al servicio de los tratantes haciendo el mismo trabajo del cual ella había sido víctima. Y eso encontró razón de que la Cámara Federal entendiese de que ella había sido víctima de la trata y por lo tanto se considera que era un delito producido, como dice acá el artículo, resultado directo de haber sido objeto de la trata. O sea, esto yo se los cuento para que lo tengan en cuenta, que cuando se encuentran ante un hecho de trata de personas, es muy importante analizar esta suerte de concierto de conductas que se van realizando, porque en ello se encuentran conductas que son positivas o pasivas, por de alguna manera decirlo, que enmarcan un sistema de relaciones que a veces tiene que ser adecuadamente interpretado para ver si nos encontramos frente a un delito de tan difícil probanza como es este delito. Y bueno, acá por ejemplo, cuando se analizó esta cuestión, esta persona fue sobreseída del caso, porque dice se consideró aplicable la figura de excusa absolutoria del artículo 5, ya que los delitos que podría haber cometido la encartada fueron resultado directo de su condición de víctima de la trata con fines de explotación sexual a la que fue sometida durante 20 años, y la ley no exige simultaneidad porque es evidente que las consecuencias del sometimiento de la víctima se prolongarán o por un periodo de tiempo mayor o menor, o quizás no logren superarse nunca. La persona solo aprenda a sobrevivir con episodios traumáticos de vida,
lo que forjaron su personalidad. Esta es la situación en la que se encuentra. Por eso el contexto que rodea este tipo de delito es un contexto que tiene que ser acreditado y probado por parte de la autoridad policial. Dentro de lo complejo que es este hecho delictivo, antes que nada quiero que tengan en cuenta un aspecto, que dentro de la actividad probatoria en el proceso penal por un hecho de esta naturaleza, el trabajo que tiene que realizar el fiscal que investiga la causa y obviamente el policía comisionado es el de reunir elementos de pruebas que vinculen fundamentalmente una serie de conductas, que son las conductas que se encuentran tipificadas dentro del artículo base, el 145 y bis y el 145 ter, que son las agravantes, porque no nos olvidemos. La figura base nosotros la tenemos en el artículo 145 bis, ¿no? Y que es el que dice que será reprimido el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, lo que significa que sería conductas objetivas, que son ofrecer, brindar a otro para que lo reciba, captar, recibir por parte de otro, trasladar a una persona, recibirla o acoger a persona, y después viene la finalidad. Esas serían las conductas exteriores. La finalidad sería con fin de explotación, que ya lo hemos explicado en clases anteriores, dentro del territorio nacional, es decir, que puede venir desde afuera o desde el territorio nacional hacia a otros países, aunque me diere el consentimiento de la víctima. Después dice, en los supuestos del artículo 145 bis, la pena se agravará, por eso son agravantes, y ahí pone 7 incisos que son los del artículo 145 ter, que son las agravantes. Acá hay una cuestión a tener en cuenta. En el caso del agravante, fíjense que en el inciso primero dice que se agravará el hecho cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro tipo de intimidación o coerción o abuso de autoridad, o una situación de vulnerabilidad o concesión de recepción o pago o beneficio para obtener el consentimiento de la persona que tenga autoridad sobre la víctima. En un pequeño inciso nomás tenemos un montón de situaciones. Tenemos el engaño o fraude, violencia, parecida a la figura del 172, o sea que acá tenemos una situación también de ardid, como está en el caso del negocio jurídico que se realiza la estafa, pero acá el objetivo de este fraude, de este engaño, no es para conseguir un traspaso patrimonial de la víctima hacia el sujeto activo, sino para obtener cualquiera de esas conductas. Es decir, acá tenemos una captación, un traslado, una recepción de una persona que lleva a cabo esa conducta y que mediante un fraude o engaño es trasladado de un lugar a otro. Fíjense lo interesante de este delito, y que ahí es donde viene la cuestión probatoria que tenemos que tener en cuenta, porque nosotros tenemos que, en este recorrido, acordémonos que era un delito permanente, un delito contra la libertad, se está cometiendo mientras el hecho sucede. En todo este traslado de la persona, que a lo mejor inicialmente se inició como un negocio jurídico válido, por ejemplo, una persona que es captada con la finalidad de ofrecerle un trabajo, ahí viene el engaño, la mentira. Esta persona es llevada de un lugar a otro, y cuando llega a ese lugar, es donde comienza a desplegarse la actitud ilícita. Fíjense en este fallo de la Cámara de Apelaciones cómo comenzaba a desarrollarse. Dice así: la prima de una conocida me ofreció trabajar en una casa de familia en Buenos Aires. Yo soy de Salta, pero viajé porque me pagaron el viaje. Cuando llegué, una mujer que me esperaba me dijo que el trabajo era en Santa Cruz. Acepté porque necesitaba dinero y además porque le debía el pasaje. La señora me dijo que iba a vivir como una reina. No imaginé esto. Llego a hacer 20 pases por día. También duermo en esta habitación. Acá estamos las 24 horas y descansamos los ratos que no hay clientes. El encargado se queda todo el día. Me dice que es para cuidarnos. Podemos salir 1 hora por día, siempre acompañadas. Igual no tenemos a dónde ir, estamos en medio de la ruta. O sea,
esta es una declaración que surge de un hecho, de este hecho puntual, y que por sí sola demuestra que esto reúne una serie de elementos que demuestran cómo se produce lo que yo siempre llamo el fenómeno de la célula nerviosa. Yo siempre cuando doy esta materia pongo el ejemplo de lo que es una célula nerviosa, ¿sí? Que dicen, según la medicina, que tiene el formato de una estrella. Esta estrella, que es la célula nerviosa, se encuentra ligada a otras células o conectadas a través de lo que se denominan neurotransmisores, que son una serie de sustancias químicas que se encuentran dentro del organismo, ¿sí? A través de estas puntas que se llaman dendritas, según yo tengo entendido, y estos neurotransmisores son los que conectan la información que va de una célula nerviosa a la otra. Entonces, estos neurotransmisores dicen, los que saben del fenómeno, que muchas veces la sustancia, la droga, la cocaína, produce una frustración del funcionamiento de los neurotransmisores. Por eso es que los que son adictos tienen esos episodios en el que dejan de tener la atención y hablan de otra cosa, se van por ese estado que se encuentran, porque dice que el fenómeno que produce el daño que produce en la salud es ese. Bueno, en esta suerte digamos, de imagen, es que a mí me gusta citarlo a la trata. ¿Por qué razón? Porque en estos casos yo tengo el fenómeno de que el tratante lo que hace en realidad es el mismo fenómeno que la droga. Produce un corte acá, en cada una de estas uniones entre las células de la persona. Es como si esta célula, esta neurona, que es la célula, fuera una persona. Le corta todos los vínculos con la realidad. En esos vínculos, en ese corte que realiza, a esa persona queda aislada. Le saca los documentos, le saca el dinero, la saca de su hábitat donde esta persona se encuentra, la lleva a un lugar distante, la deja sin nada. Entonces, la persona, si se quiere liberar, que tiene todos los vínculos cortados, no tiene conocido, a veces no conoce el idioma del lugar. Entonces, huye del tratante y se va, pero no tiene dónde ir, como dice el caso de la Cámara Federal. Tiene que volver y regresar al tratante porque no le queda otra. El único elemento conocido que tiene con la realidad es el tratante. Esa es la situación de vulnerabilidad en la que la organización la coloca a la víctima, motivo por el cual esa víctima necesariamente siempre va a volver al tratante. Esa relación de dependencia que se genera viciosa, ¿no?, de vida, y es lo que hace que esta persona se encuentre en esa situación. Y bueno, ese trabajo de red que produce esta desconexión es el que nosotros tenemos que realizar cuando realizamos el estudio de esta causa y la prueba, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque, como decíamos en las clases anteriores, muchas veces hay conductas que directamente no se encuentran con el fin de explotación, pero sí que juntas unas con otras ayudan dentro de la red a que esas conductas faciliten el fin último, que sería el fin de la explotación. Bueno, nosotros acá vemos siempre en los agravantes: mediar y un engaño, el inciso primero. La víctima estuviera embarazada o fuera mayor de 70 años, eso ya lo vemos. La víctima fuera una persona discapacitada, enferma o que no puede valerse por sí misma. Las víctimas fueran 3 o más, ese es un calificante, un agravante, o la comisión hubieran participado en el delito 3 o más personas. El autor fuera un ascendiente, descendiente o cónyuge. Este es el caso en el supuesto del inciso primero, cuando dice cuando hay recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento. O sea, acá observamos que la organización se mete no a través de la víctima en sí misma, sino a través de quien tiene poder sobre la víctima, un representante legal, y le pagan. Este es el famoso caso cuando se van a provincias del norte o a lugares muy pobres y la compran la criatura o compran la persona y no negocian con la víctima, negocian directamente con quien tiene poder para que ese la envíe a la víctima supuestamente a trabajar o a hacer una actividad legal cuando termina en uno de estos lugares sometida, ¿no? Bueno, y acá están todas estas situaciones. También está el caso del agravante de la edad.
Antes existía en el primer texto de la ley 26.364, existía una diferencia entre trata de mayores y menores de edad. Se decía que cuando había una trata de menores de edad, se legislaba en un sentido cuando era menor de 18, mayor de 18. Bueno, después cuando se hizo la reforma de la 26.842, ahí desapareció, se zanjó eso, entonces quedó directamente la trata de personas en general, donde no distingue, y cuando se tratan de menores de edad, ahí sí es una condición de agravamiento de esa figura, ¿sí? Bueno, a partir de este concepto, digamos, la parte penal, digamos, me gustaría que tengamos en cuenta una cosa. A la hora de armar la prueba en la parte penal, nosotros tenemos que tener en cuenta que la prueba de un hecho que es materia del derecho penal no es solamente a partir de los elementos objetivos. En un delito, en el tipo delictivo existen tres tipos de elementos. Los elementos, digamos, son en el tipo elementos objetivos, los elementos subjetivos y los elementos normativos. Esto es cuando nosotros tenemos que hacer la adecuación de un hecho a un tipo penal. Nosotros tenemos que los elementos objetivos hacen referencia a cosas, personas, situaciones o lugares. Eso es fácil de acreditar porque son elementos que son captados a través de los sentidos de manera objetiva. Es decir, cuando alguien mata a otro es porque hay un arma, hay una conducta llevada a cabo positivamente que dice que esa persona llevó a cabo el tipo, la conducta exigida por el tipo y mató. Entonces son situaciones que son, digamos, identificables objetivamente. Alguien ve cuando mata a otro, o cuando una persona está muerta, o cuando hay un arma. Elementos objetivos. Los subjetivos son los que hacen referencia a que cuando el tipo contiene situaciones que tienen que ver con el dolo del autor. Por eso dice un elemento subjetivo de este tipo del 145 bis es cuando dice con fines de explotación, es decir, se pone de manera concreta en el tipo que es exigido probar un elemento subjetivo que es que el fin que tenía el autor al cometer el hecho delictivo, ¿sí? O cuando en el viejo homicidio, calificado del artículo 80, decía el que matare ascendiente, descendiente, cónyuge sabiendo que lo son. Ahí ese sabiendo que lo son referenciaba un elemento subjetivo del tipo que la autoridad que trabajaba, el operador jurídico, en este caso la policía y el fiscal, tienen que probar que la persona sabía. ¿Cómo se prueba un elemento objetivo? Bueno, a través de la captación de los sentidos. Se ve, se puede percibir. Un elemento subjetivo se prueba a través de elementos objetivos que así lo sugieren. Es decir, un poco más complicado, porque esto es un elemento subjetivo con un elemento objetivo. ¿Cómo voy a hacerlo? Y bueno, tendré que ver la relación que ha habido entre la víctima y el victimario para saber si el victimario la estaba explotando a la víctima, es decir, la trasladaba, la llevaba y luego la ponía a trabajar bajo presión o bajo amenaza o engaño en esta finalidad de explotación. La sometía a trabajo de servicio forzado, supongamos la víctima la tenía en un sótano de la provincia de Buenos Aires, como ha habido casos, en el cual las personas estaban trabajando en un sótano de 3x2, en el cual allí estaban con máquinas de coser o máquinas fabricando calzado en una situación de hacinamiento. Es decir, toda esa situación objetiva, percibible, demostraba la subjetividad del autor poniendo en práctica ese elemento de explotación. Y los elementos normativos son simplemente valoraciones que hace la ley, como por ejemplo en el caso del hurto, la ajenidad de la cosa. Cuando dice una cosa total o parcialmente ajena, dice el 162, bueno, esa ajenidad de la cosa es una valoración jurídica que en este caso a nosotros no nos interesa, pero sí forma parte del tipo. Este elemento subjetivo, recordémonos cómo se prueba con un elemento objetivo. Y los elementos objetivos a través de la percepción de los sentidos. Acá nosotros cuando realizamos la actividad probatoria de este tipo de delitos, tenemos que tener en cuenta que nos vamos a enfrentar en el que esa interpretación del concierto de conductas que llevan a cabo los autores del hecho son los que dicen, bueno, tornan de alguna manera dificultosa la probanza de este tipo de delitos. Bien. Bien.
Con lo dicho hasta aquí, entonces vamos a dar por concluida la presente clase. En la última clase, la de la semana entrante, vamos a ver entonces los aspectos que son aspectos preventivos vinculados con la ley de trata, toda una novedad en una ley de esta naturaleza, puesto de que, como ya habíamos dicho desde la primera clase, el Estado argentino entendió a través de los convenios internacionales que regulan este aspecto, de que acá no es importante solamente la situación del hecho delictivo, que sí es necesario aplicarlo, sino también el problema en el que se encuentra la víctima de la trata, para lo cual hace falta que el Estado también se responsabilice en lo que es la ayuda y la colaboración. Vamos a ver el aspecto no solo desde el punto de vista de la ley nacional, sino también vamos a ver los aspectos de la ley provincial, de la colaboración que hace la provincia de Córdoba a través de una ley específica con todo lo que tiene que ver con el aspecto preventivo del tratamiento de la víctima. Bien, muchísimas gracias y muy buenos días.